Ayer, como sabéis, estuvo Antonio Agudelo pues recitando desde otro estilo, desde otro punto geográfico, desde Córdoba, vino hasta aquí, y hoy Carlos Olteneche es de San Sebastián, y bueno, es una persona que ha estado precisamente muy vinculada a León a través de Antonio Gamoneda. Durante 11 años han estado escribiendo frecuentemente en una escritura en la que han ido haciendo reflexiones sobre la poética. Y para ellos era muy importante verse, sobre todo, bueno, pues pasado el tiempo, cuando tienen una trayectoria donde han dedicado muchísimos años, muchísimas horas de los días y de las noches a profundizar, como dice Carlos Olteneche, a bucear en el interior del ser para llegar a la parte más profunda de la poesía. Precisamente esos diálogos pues lo querían culminar entre Antonio Gamoneda y Olteneche, y queremos también dar las gracias a quien ha hecho posible este acto, que a partir de un viaje que hizo Salvador Negro a San Sebastián, pues conoció a Carlos Olteneche, que ya viene para aquí, y a través de Félix Maraña, que ha sido su editor, pues se creó una especie de confluencia que más que de constelaciones pues eran de poesía, y eso poco a poco a través de Salvador Negro hizo que se fuera fraguando este encuentro que hoy pues por fin llega. Es un encuentro muy inspirado, y lo que sí queremos dejar claro es que aunque se ha anunciado ayer en el Diario de León como un duelo, nada más contrario a la realidad. Es un diálogo poético de los que se hacen una vez al siglo, o sea, se hacen poquísimas veces este tipo de diálogos. Concretamente hay 3 o 4 a lo largo de la historia de los últimos tiempos, y bueno, pues vamos a tener la oportunidad de verlo, de escucharlo aquí en León. Gracias a todos por estar, porque es lo que hace que los actos puedan seguir. Gracias a Félix Maraña, editor, gracias a Antonio Gamoneda, que desde el primer momento pues se ha mostrado no solamente dispuesto, sino entusiasmado de participar, a Carlos Olteneche y a Salvador Negro. Y os dejo la palabra con la palabra poesía. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, estimados amigos, estimados organizadores del Ateneo Varillas, estimado Carlos, estimado Antonio y estimado Félix. ¿Acaso hoy pueda temblarme la voz, se haga dubitativa en esta inmerecida tarea que aún no sé muy bien cómo ha llegado a mí, de presentar el encuentro o diálogo de esta noche? Yo creo, mejor dicho, sé que no puedo decir nada sobre la poesía de Carlos que él no vaya a decir de otro modo luego, y mejor, por lo que simplemente quiero expresar en palabras no del todo confusas cómo surgió la idea de que Carlos estuviera en León esta noche. Hace ya algunos meses yo fui invitado a San Sebastián por un vasco leonés al que creo que muchos conocéis en esta sala, y que ha editado la mayor parte de la obra poética de Carlos. Ya entonces
en mi paseo por la ciudad, mi primer paseo, Félix me hablaba de un poeta de costumbres singulares, de horarios poco convencionales y que pasaba mucho tiempo cuidando a sus tortugas. Yo creo que esto pueda ser incierto, pero me parece hermoso. Lo que no sabía entonces, pero sí en el transcurso de los días siguientes, por medio de imborrables y largos paseos, es que Carlos era un hermano que yo desconocía tener y al que me unía una manera de comprender la poesía y aún más importante, de vivirla. Carlos, hermano, hombre que, como él dice, ni a sí mismo se conviene, de un romanticismo radical, un poeta al margen, me decía mientras paseábamos a lo largo de la Bahía de la Concha o del barrio de Gros, no siempre con la intención de saborear los pinchos de Monti en el Vergara, cosas que inexplicablemente tienen un lugar en lo que yo puedo llamar inventario de mi memoria. Entonces, yo creo que en alguna de mis últimas tardes allí le pregunté a Carlos si le gustaría venir a León. O creo que no lo pregunté y lo estoy diciendo para parecer más educado. Creo que directamente le dije: tenemos que presentar esta obra en León, Áspera llama. Y él, como es muy cuco y aún no me conocía del todo, me preguntó que dónde y todo eso. Y al parecer lo que le dije del Ateneo Varillas y lo que sabía de Ramiro Pinto le convenció. Debo decir que por culpa de Áspera llama y algún otro libro de él que me dio Félix esa semana, dormí menos horas de las necesarias, que luego me perdí en San Sebastián. Pero el impacto que me causó en mí aquel libro, al que yo rebautizaba como Ásperas llamas sin que el autor se enfadara, fue semejante al encuentro hará ya muchos años con Edad de Antonio Gamoneda o con Los conjurados de Jorge Luis Borges. El caso es que Carlos no necesitaba venir a León, porque además, ¿quién iba a cuidar de sus tortugas? Pero yo sí necesitaba que Carlos viniera a León, y tal vez no solo para presentar su antología, para recitar sus poemas, sino para que nos hablara de la poesía, de ese misterio en el que él lleva trabajando desde antes de que yo naciera. Nuestro poeta, espero, nos hablará hoy de esa tarea vital suya, no sé hasta qué punto voluntariamente escogida, y lo hará a través de un diálogo con otro maestro, Antonio Gamoneda, del que yo poco debo decir, porque todos le conocéis más o menos en lo humano y en lo literario. Lo que sí quisiera anotar, aunque luego se encarguen ellos de corroborarlo, es que los dos maestros han mantenido una larga relación secreta, hasta por supuesto vía epistolar. Quiero decir que se han escrito muchas cartas durante más de una década. Y esto, creo yo, es otro latido que hay que pulsar en esta noche. Y ya para concluir, solo decir que ambos son dos personas a las que admiro y a las que, junto con Luis Miguel Rabanal, considero mis maestros, y que este es uno de los capítulos más hermosos que me ha tocado vivir. Muchas gracias, y tiene la palabra Antonio Gamoneda. Guarda todo. He pedido el aparato porque no sé si soy corto de voz o no, pero a veces me riñen en familia, claro, porque dicen que me pongo a hablar conmigo mismo, cosa que desde luego un gesto inapropiado, y que entonces bajo la voz. Entonces, por si acaso, para si incluso en esta ocasión, que no debe ser así, me pusiera a hablar conmigo mismo, pido un amplificador y así me escucháis todo.
Bueno, yo leo la prensa poco y mal y he estado muy secuestrado por circunstancias ya desde hace tiempo, pero especialmente en los últimos días, de tal manera que yo ni sabía muy bien, sí sabía que Carlos Saurteneche venía, y eso era muy importante para mí, pero no sabía ni el dónde, ni el cuándo, y sobre todo no sabía el cómo. Un cómo en el cual estoy incluido yo, porque se trata de cómo iba a ser nuestra reunión, no solo de Carlos y mía, sino de todo. De tal manera que, como insisto, leo la prensa poco y mal, y quizá no tuve ocasión de que Salvador Negro me aleccionase de manera suficiente. Yo había pensado, sin excluir el diálogo, por cierto, en hacer algo parecido a una presentación. Esa presentación, pues bueno, no es demasiado peligrosa porque dan solo papel cuya letra seguramente no entenderé, y yo voy a resumir porque ciertamente parece que hay que abrir espacio no solo para el diálogo, que no tiene por qué ser un diálogo entre dos, aunque parece que la semántica de la palabra diálogo se refiere a dos, pero puede ser a dos partes, a dos grupos. Bueno, de tal manera que sí, haré algo parecido a una presentación, pero breve. Como ya me estoy alargando, diré que en estas ocasiones uno tiene la duda de si está presentando a un libro o a un poeta. En estas ocasiones, pero no en esta ocasión, porque me resulta, ¿cómo diría yo? Me es exactamente igual, porque se da la circunstancia de que la obra poética de Carlos Saurteneche y Carlos Saurteneche son un mismo ser, una misma existencia. Si hay algún poeta, y no hablo solo de nuestra lengua, en que su creación pueda identificarse como una emanación de su vida, es Carlos Saurteneche. Y dado que son indiscernibles poeta y poesía, o poeta y libro, porque se trata de áspera llama en este caso, pues las cosas son todavía más fáciles para mí. Yo tengo que agradecer a Salvador Negro el que haya sido quien yo creo que sobre todo con cariño y con admiración, muy justos y necesarios, como dicen en las misas, por Carlos, le ha traído a León. Claro, esto no es gratuito, porque él mismo ha dicho que entre ambos se ha creado una especial fraternidad. Bueno es esto el que un poeta mayor en todos los sentidos, mayor y grande, esté en comunicación profunda con un poeta joven cuyo tamaño veremos no tardando también, porque esta relación de profunda empatía es buena para ambos, quizá de manera inmediata más provechosa para Salvador Negro, en el sentido
de que la carga de experiencia de Carlos Autenese tiene peso, pero pienso que esta comunicación no es solo unilateral, no tiene solo una condición positiva en términos unilaterales. Bien, claro. ¿Qué decir yo? Estoy tratando de ceñirme más al libro. Claro, intentar ceñirme más al libro es intentar ceñirme a la poética de Carlos Autenese, y ya casi lo he dicho. Es indistinta con él mismo. Ambos son abiertos, profundos, y tienen una dimensión creativa que, a su vez, esta dimensión tiene un especial valor, porque no se trata solo, si esto fuera posible, de una, digamos, construcción estética lo que hace Carlos Autenese, sino que su poesía procede de sí mismo y de su estar en la realidad, de su ser parte de la realidad existencial, incluso en términos históricos, que a todos nos afecta. No debéis entender esto en un sentido temático, de que, por ejemplo, la poesía de Carlos Autenese se aplique de manera explícita a aspectos como pueden ser, son los que me vienen primero a la cabeza, las tristes circunstancias, las injustas, duras circunstancias por las que atraviesan no solamente España, sino el mundo entero, pero claro, en España la sentimos más cerca. Esa operación global en la que lo único que se trata es que para la concentración del poder económico se consolide y no acabe su ciclo histórico, se ha convenido en reducir los gastos que llaman sociales y en reducir a la mitad el precio del trabajo. No esperéis que Carlos os hable explícitamente de él, porque la poesía no es explícita. No es explícita en el sentido que lo es el lenguaje, digamos, convencional. Es decir, el pensamiento, y podríamos poner una barra inclinada, el pensamiento-lenguaje o el lenguaje-pensamiento, porque en el orden generativo no están de acuerdo todos los autores, y posiblemente porque son perfectamente simultáneos pensamiento y lenguaje. Carlos no os va a hablar de eso en el lenguaje convencional, porque el lenguaje poético es un lenguaje de otra naturaleza, de una naturaleza que comporta no solamente referencia a la realidad, no, es, y sobre todo lo es en Carlos, ella misma una realidad, es decir, es la propia poesía la que es no ya realista, sino real por ser en sí misma poesía. Es decir, de la misma manera que un fruto es una realidad porque se asoma, surge no sé de dónde y se inscribe en la condición viviente, un fruto, un
cualquier ejemplar de la escala zoológica, en particular el ser humano, y mucho más en particular un poeta como Carlos Orteneche, que yo pensé que su retraso por causa de no sé qué papeles, ya se ha explicado aquí, me iba a permitir decir en su ausencia, en algún prólogo improvisado, en su ausencia, algo que, bueno, que voy a hacer, irremediablemente lo tengo que decir en su presencia, y es que Carlos Orteneche es simultáneamente el mejor poeta de su barrio, el mejor poeta del País Vasco y el mejor poeta de España. Lo digo, y no se suelen decir estas cosas, hacer estos juicios de valor jerarquizados, y no soy partidario de ello, pero es que la realidad, la gravitación de la realidad que supone Carlos y su poesía, inseparables, indiscernibles, confundidos en sí mismos, me obliga. ¿Qué voy a decir? Lo dicho está, con toda la inoportunidad y toda la sinceridad del mundo. Y podría seguir, claro que podría seguir mucho rato, pero estamos invitados a un diálogo, y nada mejor que la propia poesía de Carlos y sus propias palabras nos van a poner en camino en relación con la finalidad de esta reunión amistosa de hoy. ¿De acuerdo? Y hasta dentro un poco, si algo tengo que decir. La palabra Félix Marán, editor de Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias a Antonio de la Moneda, fundamentalmente porque en su autoridad moral y poética, su autoridad intelectual, su autoridad política, en el sentido más noble del término, si es que la nobleza se puede asociar a ese término ya, pero estamos hablando de la política de los hombres, no de la política de los políticos. Sí. Que muchas gracias. A mí también me lo dicen en casa, Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias fundamentalmente ahora mismo a don Antonio de Moneda, porque su autoridad moral, intelectual, poética y política, y he dicho que política en el sentido más noble del término, si es que el término nobleza se puede asociar a la idea que hoy hay en el mundo de política, de la política, pero estoy hablando de la política del hombre. Porque él ha hecho una declaración que a mí me afirma y me emociona. Como ha dicho Jesús, te llamas Jesús, ¿no? Jesús, que por cierto es vasco-leonés, como yo soy leonés vasco, pero todo esto no lo sabíamos antes, esto lo ha hecho la poesía, es la poesía la que ha hecho todo esto, como él tampoco sabía que existía Carlos Orteneche. Recuerdo voy a ser brevísimo, recuerdo hace ya mucho tiempo que Jorge Teiza se desesperaba diciendo en alto que no llegaba a comprender cómo cuando llegó a España en los años 50 y les contaba, bueno, Caballero Bonal lo ha contado también en sus memorias, lo ha certificado, les contaba a los pintores del Grupo El Paso, a Tapies, a Caballero Bonal, a la gente que entonces estaba respirando, mirando de otra manera en Madrid, les decía, me imagino que vosotros estaréis al tanto de la poesía en América, ¿no? Que él venía de América. Dice, conoceréis al gran poeta chileno Pablo de Roca. Y todos le miraban y decían, hoy Jorge no ha bebido, ¿no? Y todos le decían, oye, no querrás decir Pablo Neruda, ¿verdad? Y eso a Teiza le enfadaba muchísimo, porque Teiza no había tenido muy buena relación, digamos, personal con Pablo Neruda, pero sí había tenido una relación profunda, poética, intelectual y fundamental con Pablo de Roca. Y yo cuando me han dicho que ayer se anunciaba que iba a haber aquí un duelo, me acordé del duelo Pablo de Roca, Pablo Neruda, porque fue un duelo constante en la historia del mundo. De hecho, la televisión chilena se inauguró con un duelo entre Pablo de Roca y Pablo Neruda. Para resumir, y para que no tengamos que decir que hay que apelar a ninguna autoridad, don León Felipe,
que tenía la autoridad moral para mí que tiene en este momento Antonio Gamoneda, la gran autoridad moral de la República en el exilio, León Felipe no lo dijo en una broma, sino que escribió que Pablo de Roca era el gran poeta, era el Whitman del Sur, y que era el gran poeta, como acaba de decirle ahora mismo el poeta de España, el poeta de su barrio, el poeta del mundo en aquel momento, era Pablo de Roca. Pero ocurrió que Pablo de Roca no estaba en las cuadrillas. No digo con esto que Pablo Neruda no necesitaba a nadie para ser quien era, y quién es. Pero digo con esto que por las razones que sean en el mundo, el discurso de Roca fue un discurso crítico con el mundo, aunque fuera en el silencio. Y eso es un poco lo que ha sido la vida intelectual de Carlos. Yo he tenido la suerte de darme cuenta en aquel momento, e incluso pensar que, lo comenté alguna vez con Oteiza, que a Carlos le pudiera pasar en la Tierra exactamente igual, y claro, como solo creemos en la Tierra, pues en fin, exactamente igual que a Pablo de Roca, ¿no? Que nadie hablara por él, ni su obra pudiera difundirse, porque por él ya habla su propia obra. Y bueno, he hecho esa pequeña tarea de avanzar. Efectivamente, esta antología que veis aquí ahora, Áspera Llama, es otro empuje que en un determinado momento quise que hiciera su propia obra el propio Carlos, ¿no? Estábamos en Madrid en un pasillo y yo iba a presentar allí mi película sobre Jorge Oteiza en el año 2006. Y allí en el pasillo estaba el gran poeta Carlos Álvarez, que también es de los nuestros, es decir, de las gentes que están a ras de la realidad. Y hacía mucho tiempo que no se encontraba con Carlos, y Carlos, bueno, los dos Carlos hacía mucho tiempo que no se encontraban, y Carlos Arteneche pensaba que estuviera como si estuviera todo aquello preparado, ¿no? Fue algo mágico, ocurrió. Y un editor que había allí en el pasillo me dijo: acabo de publicar una antología de Carlos Álvarez. Y yo le dije: hombre, pues publica ahora una de Carlos Arteneche, que merece la pena. Y pues muy bien y tal. Pero bueno, por lo que sea que el editor pues no prosperó el asunto. Y a los 2 años le dije a Carlos: haz la antología, tú prepárala, porque esta es una antología seleccionada por el propio Carlos. Y que quede hecha, ya veremos a ver cuál es el discurso en el tiempo. Bueno, este verano apareció Jesús Salvador Negro, se me apareció en carne mortal en San Sebastián. Y hubo gente que creyó que todo eso era, porque además así lo publicaron, en una operación de marketing, cosas de esas, nada más lejos de la vida de Carlos, de Jesús y de Antonio Gamoneda. Y hete aquí, le dije: bueno, mañana te presentaré a un poeta que se llama Carlos y que no conoces y que te entregaré su obra. Y se saludaron y ya se quedaron para siempre unidos, ¿no? Yo no sé si Jesús ha comprado o no tortugas para parecerse a Carlos, pero sí se parecen algo, además de lo poético, en un hecho fundamental: es que tenían los horarios cambiados. Es decir, la historia esta del reloj iba por un lado y ellos van por otro. Y eso les pareció a los dos que era algo festivo. Y les dije: bueno, si queréis comer conmigo, yo suelo comer a las 2. Entonces quedamos para el martes. Y entonces los dos se miraron y Jesús le dijo a Carlos: Carlos, ¿qué te parece mañana si somos normales? Y le dijo Carlos: bueno, por un día no te va a hacer daño. Y dicho lo cual, pues todo esto. La obra poética de Carlos Arteneche, efectivamente, yo llevo diciendo eso mismo durante mucho tiempo. Es más, aquí en León y en muchos sitios de España, pues conocen ustedes a muchos poetas del País Vasco, a varios, incluso a poetas menores. Hay que decir que hay poetas menores. Como ha dicho ahora mismo don Antonio Gamoneda, que hay poetas grandes, como Carlos, hay poetas también menores. Pues esos poetas menores son los que viven ahí en el discurso de las cuadrillas, lo que yo llamo... España es un país de cuadrillas de toros, cuadrillas de gavilleros y tal, más solidarios, cuadrillas para todo. Todo era una cuadrilla. Claro, si no eres de una cuadrilla, pues como Carlos no es de ninguna cuadrilla, nadie comunica su obra. Bueno, pues algunos hemos tenido el acierto y también la voluntad y el entusiasmo de comunicar su obra. Y aquí estamos, nada más. Y salud y buen humor. Y la verdad es que lo que acaba de decir don Antonio Gamoneda a mí me parece que corona la tarea, no solo la de Carlos, sino de las que hemos estado al lado en la manera que hemos podido. Muchas gracias y adelante. Bueno, después de tantos desórdenes, pues no, la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. Sé que he de empezar por el capítulo de los agradecimientos, aún antes de saber bien quién soy yo. Lo de los agradecimientos al menos sí lo sé, aunque tampoco de todos los que debiera. Agradecimiento al Ateneo de Varillas de León por abrirnos sus puertas a la presentación del libro de un desconocido, aunque bien acompañado.
porque la gente se preguntará, ¿y este dónde sale a estas alturas? Si esta es ya la hora de la despedida. Me lo pregunto yo también, no crean. Agradecimiento a todas las personas que han tenido a bien acompañarnos en este acto tan insólito e improbable como este. Agradecimiento a Ramiro Pinto por sus desvelos hacia mi persona y que tanto ha hecho porque este acto sea el que es. Agradecimiento naturalmente tan especial a Félix, pues ha sido la persona que ha ido publicando mi obra a lo largo de la vida, y eso, al menos en mi caso, no es una cosa cualquiera. Y ahora, por sus palabras. Agradecimiento ilimitado, en fin, a estas dos personas que están a mi lado, de un lado y del otro, y me vigilan, por si acaso, y han tenido el atrevimiento de haber dicho lo que han dicho sobre mí. Ellos sabrán. Ellos son los responsables, más que yo. Pero, en fin, enorme honor y privilegio, por supuesto, de tener hoy aquí a Antonio Gamoneda junto a mí, por lo que él y ellos suponen, asistiéndome en este lance que no controlo y que para mí viene a cristalizar la larga relación habida desde hace tantos años, larga e indescriptible, a través de tantas cartas y un encuentro desde que le envié los cormoranes y contestó a vuelta de correo a aquel desconocido diciendo que aquello le interesaba. 11 años que lo dicen todo. Pero naturalmente lo que acaba de añadir me ha dejado absolutamente abrumado. No puede ser de otra manera. Y se puede interpretar de muchas maneras, pero yo solo sé interpretarlo más que de una, porque nos conocemos demasiado, Antonio y yo. Y a Salvador Negro, ¿qué decirle? Si en el fondo es el culpable de todo. Pues al conocernos decidió que Áspera Llama debía ser presentada en León y él se encargaba de todo, ante mi asombro. Me pregunto si no seré yo el que sobra aquí. Antes de entrar en ese gran desconcierto y desorden que es hablar de uno mismo, de explicar lo inexplicable, aunque más bien de poesía, por fortuna, y de entrar en un clima que no es sino la tragedia del hombre después de todo. Desde la adolescencia comencé, nunca supe cómo ni por qué, a llenar cuadernos con palabras, absolutamente asombrado por lo que veía. Como dominado, más cerca. Desde la adolescencia, decía, comencé, nunca supe cómo ni por qué, a llenar cuadernos con palabras, absolutamente asombrado por lo que veía, como dominado por un imperativo categórico, y que pronto resumí como posible causa de mi dedicación a la escritura, aquel inmodelado dolor que el mundo me provocaba al contemplarlo. Como dejé también escrito enseguida a mis tiernos 15 años en aquel cuaderno que ser práctico es ser canalla. Más poder de síntesis ni de candor no se le puede pedir a un principiante. Tantos cuadernos más tarde, tantas vidas más tarde, he llegado a la conclusión de que sé que nada puedo contra el mundo, salvo decir el mundo. Una vez comprobado que el mundo y yo somos antagónicos, antinómicos, por su condición y por la mía. Vamos, que no nos dedicamos a lo mismo, aunque el mundo me componga y yo mismo no sea sino una parte infinitesimal del mundo. Así ha sido que a lo largo de toda mi vida, y más allá de mi vida profesional, me he dado a esa ingente tarea de la palabra, de modo preferente, y sin duda candoroso una vez más, y progresivamente a la palabra poética, como llevado por una marea interior que me arrastra a nadie sabe dónde, hasta donde me lleve la palabra.
una palabra que me parece cada vez más desnuda, más esencial, valga lo que valga, fruto acaso de un largo proceso de decantación de la conciencia, de afinamiento de la palabra, en eso que ahora llamo, casi más que poeta, traductor, en el intento de traducir el hombre, el mundo, a palabra, sabiendo lo que ello puede tener de reducción y de ensanchamiento, de apertura, de ampliación. Así observo desde el tiempo y la distancia, como si observara una aventura ajena, cómo se ha desarrollado mi palabra en Palabra Perdida primero, mi primera antología, donde se recogen 21 títulos, 19 escritos en castellano y 2 en francés, y ahora en Áspera Llama, mi segunda antología poética, que he conformado con parte de la primera más parte de mi obra posterior. De modo que más que una nueva obra mía, se trata más bien de la obra de una vida, la que ahora se presenta aquí, y consiste en una selección de poemas escritos entre 1977 y 2006. Constato al acabar la jornada, cuando ladran los perros a lo lejos, que la noche se pone a trabajar en mis poemas, sin saberlo, que mis poemas no son sino un largo recorrido por la condición humana al que no me puedo negar, que Palabra Perdida y ahora Áspera Llama no son sino un oscuro monumento a la desdicha, a la desgracia, a la tragedia de la conciencia humana en un mundo que no la esperaba y le condena a todo en la misma medida en que esa conciencia irreversible accede a comprender bajo el horror y la belleza lo incomprensible, la naturaleza de un mundo que le aboca al desastre, a lo peor, a la condenación, de forma indiferente e inmisericordia, a esa inmensa suma de dolor continua e inexcusable que es el hombre y su fatal desenlace, sin justificación alguna, como una maldición que cayera del cielo, mezclada con la lluvia, sin escapatoria alguna, sin conmutación de pena posible en el último momento. Todo ello surcado, eso sí, por breves instantes de signo positivo que pudieran prestarse al desconcierto, al engaño, a la perplejidad. Observo cómo es vano el intento de tratar de disfrazar, de maquillar, de desviar la mirada, de falsificar realidad tan comprobable a lo largo de los tiempos, en nombre de excusas que no se tienen en pie, de intereses que sí se tienen en pie, los de aquellos que controlan las masas. Un poco a modo del amanecer que nos engaña, nos roba la realidad del cielo, nos lo falsifica al cegarnos de luz, al robarnos las estrellas, al intentar hacernos olvidar que el cielo es negro. Observo con qué denuedo y fatalidad desarrollo esta extraña función de decir el mundo cada jornada, cómo desfallecer o fallecer no es la respuesta al camino, sino resistir, ofrecer resistencia a aquello que te pasa por encima sin más, sabiendo el desenlace de antemano y precisamente por ello, sabiendo que el mundo no depende de ti, de tu punto de vista, del alcance de tu arte o tu desarte en la sala de máquinas en eterno movimiento. Tengo claro que el grado de destreza de mi palabra no es para mí el problema o lo esencial, salvo en la medida en que ha de expresar o transmitir lo mejor posible lo que trato de expresar al respirar. Pero sabiendo que entre la palabra y nosotros ha de quedar esa franja, esa zona de nadie, de misterio, de entre dos, que reina entre nosotros, para tratar de expresar cómo algo siempre nos escapa, para tratar de decir que nuestra verdad, o toda verdad, nunca es toda la verdad del mundo, es la verdad de las partes, la forma de las aguas, la apariencia. Porque cuando cada uno de nosotros metemos el agua en nuestro recipiente personal, pensamos que esa es la forma del agua, y eso no es sino la apariencia. Porque decir que la verdad no existe como tal, sino que depende de dónde queremos encerrarla, es parte de verdad, pero tampoco es toda la verdad. Esa complejidad, esa resistencia le pido al poema, que me resista, como me resiste el mundo,
como me resiste la piedra en la mano al cerrar la mano y al apretarla. Solo cuando eso ocurre sabré que el poema dice la verdad, al resistir al mundo como la piedra me resiste. Solo así el poema se vuelve tan real como la piedra, como el mundo, pero guardando una parte de secreto, de misterio, incluso ante su autor, dejando así de ser una mera entelequia. Recuerdo cómo al decirle esto mismo a Eduardo Chillida quedó asombrado. Nos volvimos hermanos, además de por la casa del olvido que nos había reunido por el camino, por supuesto, y por cómo ocurrió todo, porque él estaba luchando, librando como yo esa misma batalla, él con los materiales de sus esculturas y sus resistencias, y yo con mis palabras. Y enseguida me dijo algo concluyente, que toda forma de arte, donde no habite la poesía, está condenada. Esto es cierto que a mí me hizo sentirme muy bien dentro de todo aquel hermanamiento que estábamos viviendo en aquel momento, pero que me parecía más normal en una persona que como yo andaba enredado con la lucha con la palabra que en un escultor que al fin y al cabo pues tampoco estaba obligado a ello, pero que me pareció una muestra considerable de lucidez. Yo, al ver su exposición antológica en el Palacio de Miramar de San Sebastián en 1992, quedé fascinado al descubrir de repente allí el desarrollo en el espacio-tiempo de una lógica interna y escribí de un tirón La Casa del Olvido en apenas 10 días. Yo, aún asombrado de lo que me acababa de pasar, le hice llegar a Eduardo aquello, puesto que era para él, y cuál no fue mi nuevo asombro cuando al de poco tiempo Eduardo nos llamó a Félix y a mí, y él diciéndome que cada vez que leía La Casa del Olvido mojaba la pestaña, y así hizo 52 dibujos basado en el poema que le hacía llorar, y así se convirtió en libro, proceso que sabe muy bien Félix, por cierto. Tanto él como yo haciendo lo suyo, cada cual en secreto, a lo vasco, hasta que aquello nos explotó en las manos. Eduardo diciéndome que aquello era la primera vez que le pasaba en la vida, porque lo normal es ponerte de acuerdo antes con el otro. Me decía, ¿hacemos un libro juntos? Pero aquí fue todo al revés. La obra se impuso a los autores mismos, que no pudieron resistirse a aquella realidad del encuentro que era más fuerte que ellos. Así fue también con Oteiza. Él que trastocaba el mundo con un gesto, una mirada, una palabra, una obra, ideando el mundo. Jorge entusiasmado, jugando como un niño con la piedra acontecida encima de la almohada, y al hacer sus estampas para el libro y el dibujo para la portada. Y así remició Mendiburu y su tragedia hecha arte, vida, profundidad, no caída del cielo, sino brotada del subsuelo, hecha hombre, y sus collages inéditos para A Canto Ciego. Así fuimos hermanos donde verdaderamente se es hermano, en lo decisivo, en el hondón del hombre, en lo más difícil, en la obra. Así fue a mi juicio importante, decisivo, mi encuentro humano en el camino de la vida con 3 hombres llenos de infinito por dentro, 3 escultores. Así pudieron ser mis obras sobre ellos y sus mundos en mi propio mundo, hechos obra conjunta, un solo cuerpo. Y así fue decisiva asimismo la actuación de Félix Maraña en este proceso. Y al margen de esta trilogía de los escultores, por llamarle de alguna manera, en la que no tuve conciencia de hacer una trilogía, salvo acaso al final, en el caso de Mendiburu, así fue Los Cormoranes, una verdadera batalla conmigo mismo y con el mundo hasta las últimas consecuencias, sin coartada alguna, y donde Carlos Rojas, con el que tuve el privilegio de que prologara la obra, habló de obra insólita y distinta a todo, verdadero libro de la indignación. Ahora que, por desgracia, la indignación se pone de moda, cuando ha de existir siempre. Mas entiendo que con ella no basta. ¿Somos de verdad algo más allá de amenazas y promesas propias o ajenas? Sea ese algo, ese más allá, la palabra hecha poesía, sea de quien sea. Ese deber, esa irrefrenable aspiración, más allá de la utilidad individual. Yo no actúo, no escribo para, escribo por esto o aquello. Eso me lo ordena el cuerpo. Eso es todo, en secreto.
Tras más de medio siglo ejerciendo la palabra, uno va haciendo mano, teniendo en cuenta de lo que es capaz el hombre, para bien o para mal, de lo que es capaz el mundo, de lo que es capaz la palabra, para bien o para mal. Después de tanta vida, de tanta muerte, de tanta palabra, he tenido tiempo para aprender que la palabra no es una cosa más, es una cosa grave en la mano, que la escribe, una cosa irreversible. Y que con la palabra no se juega a juegos florales. Basado en tal hecho, la palabra le marca a uno un camino en la vida, lo quieras o no, un camino no de provecho, sino de veracidad. Allí donde te tendrás que pagar la vida de tu propio bolsillo. Para mí eso se llama poesía. En los abismos del ser, del hombre, de la palabra, anda la poesía, valga lo que valga. Al menos en la mía y su intento, pues todo no es sino intento al cabo. En la palabra hecha tragedia, en la tragedia hecha palabra. La tragedia es esa realidad verificable. Áspera llama es el mundo, áspera llama mi mirada al mundo tal cual es. Eso es todo. Un poema no es un fondo de inversión, una inversión con la que conseguir beneficios, no es un electrodoméstico, un aparato con el que conseguir cosas a cambio. No se puede escribir poesía basados en nociones industriales como la eficacia, la rentabilidad, el interés, la gratificación. Y si así se hace, aunque se cobre un precio, se paga un precio por ello. Por eso digo que la poesía es una visión profunda de las cosas en un corazón ilimitado. En cuanto falla una de las dos cosas, todo se viene abajo. Inútil una visión profunda de las cosas con un corazón seco, pequeño, insuficiente. Inútil un corazón ilimitado con una visión chata, superficial de las cosas. Y es que, sencillamente, la poesía está hecha de realidad más que de sueño. Y eso es lo que la hace indestructible, como la historia lo demuestra, porque habita en el corazón del hombre y existirá mientras quede un hombre sobre la faz de la tierra. Porque la única fuerza de la poesía no es el ensueño, con eso no hubiera llegado a ninguna parte, sino la realidad. El verdadero argumento de la poesía no es otro que su propio cuerpo. Por eso resiste, como los cuerpos resisten. Y por eso va más allá de los recipientes, de las lenguas, de los intereses de cada cual. Porque la poesía no es de nadie en particular, es de todos. Pero la poesía de verdad, no la de los fuegos artificiales de la palabra, no la de todos los libros de poesía en donde no pasa nada. Porque en la poesía debe estar todo, pasar todo, lo real y lo debido. Por eso la poesía, siendo real, es mayor que la realidad. Porque es donde mayor es el hombre, y esto siempre me lleva a Shakespeare. No porque nos enseñó ya todo sobre el hombre, lo mayor y lo menor, donde la indómita, la soberana palabra, sino porque nos demostró para siempre que Shakespeare era posible, es posible. No el milagro imposible, sino el prodigio de lo real. Cuando César Vallejo nos dice, pero el cadáver seguía muriendo, Padre polvo que estás en los cielos, ¿se puede decir algo más real? Como dijo Nietzsche, solo el hombre en el que vive el caos es capaz de añadir una estrella al cielo. Sin duda, esa misma estrella que le falta al cielo. Razón sin locura y locura sin razón no son nada. Que la razón cargada de locura y la locura cargada de razón armen, construyan, habiten los dos instantes sucesivos de la mano del que escribe. Antonio Gamoneda y yo estábamos condenados a entendernos en la vida, a entendernos en el poema, es decir, en todo, en lo verdadero, en el fondo del hombre, en lo respiratorio, allí donde los hechos de la vida nos llevan y nos traen y nos llevan, juegan con nosotros. Como cuando Franco, con su alzamiento nacional, consiguió que muriera Carlos Aurteneche y desapareciera para siempre, sin darse cuenta de que huyendo de sus bombardeos consiguió que se conocieran mis padres, siendo como eran de distintas ciudades, y naciera un nuevo Carlos Aurteneche
que de otro modo nunca hubiera existido. Ni él ni sus poemas valgan lo que valgan, ni este encuentro que hoy nos reúne aquí, ni el vaivén de las olas de los acontecimientos que juegan con nosotros a placer. Tire cada cual del hilo de la cometa de los hechos según le plazca o le convenga o pueda. Y siendo Carlos mi nombre, precisamente en memoria del anterior Carlos desaparecido. ¿No es magia y realidad tal cosa en lo terrible? Sí, al menos ironía, absurdo, contradicción. Antonio Gamoneda y yo nos conocemos desde el principio del mundo sin darnos cuenta, desde la vida y la muerte de todo. Allí donde el hombre, el primer dolor del mundo, el último dolor del mundo, en el poema. En mi caso, en Los Cormoranes, que fue el bombardeo que nos hizo encontrarnos en la vida y de donde partió todo lo que nos une de un modo natural e indescriptible en el poema, en las nociones, en las reacciones ante los hechos, en la correspondencia. Los dos sabemos del exceso de la vida, de la muerte y de todo lo real. Los dos sabemos que el mundo no tiene sentido. Los dos sabemos que la poesía es lo real y la literatura es la ficción. Y sabemos de la farsa del mundo, tragedia de comprender. Los dos sabemos que la taxonomía y la hermenéutica nos ponen en dificultades, fuera de juego, como la vida misma y la muerte y todo lo demás. Los dos entendemos mal los números primos, los números imaginarios, la ley de los gases perfectos, el misterio de la Santísima Trinidad, rigiendo nuestras manos. El poema, el hombre cuando nace, cuando muere, sin saber por qué, allí donde nada significa y lo significa todo a un tiempo. Allí donde el poema, el soberano abrazo, aquel abrazo que nos hace libres en nuestra esclavitud, aquel que nadie puede darlo en lugar de nosotros, a quien y por lo que queramos, a quien nosotros elijamos, como el poema compartido, como el pan, antes de partir, como todo lo que hemos compartido desde la distancia, desde el corazón del mundo, y nos reúne hoy aquí. Y gracias a la locura de Salvador Negro, que al conocernos, repito, se empeñó en que Áspera Llama, nada más leerla, había que presentarla aquí en León, y que él se encargaba de todo ante mi asombro. Perdonen la repetición. Otro hombre condenado a ser él, y en el poema y en la generosidad, y en lo que yo llamo el prodigio de lo real, ya que no en el milagro imposible, allí donde la mirada rebasa el cielo. Salvador Negro, del que habrá que decir tanto al paso de los días y las noches, en fin, en el viento de lo ilimitado también, siempre al borde del abismo, en el poema, incansable. Suelo decir que estoy mal hecho, el cerebro me late, el corazón me piensa. Yo creo que a Antonio le pasa lo mismo, y a Salvador. Nos unen no nuestras curaciones, no nuestra salvación, nos unen nuestras enfermedades incurables, el poema, y ser tres románticos radicales, lo queramos o no, lo que nos hace y nos deshace bajo los bombardeos, y nos volatiliza, y reparte nuestros átomos por las flores y los átomos de los poemas. Y vienen pájaros y abejas y polinizan aquello. Qué absurdo, qué complicado es todo bajo el horror y la belleza del mundo. Dice el viento en la vereda sin saber por qué. Más allá de jerarquías, leyes e imperios y sus trampas. Más allá de las soberanías. Solo la soberanía de la razón, del abrazo, del poema. La misma para todos, sin fronteras. Todo lo demás es mentira. Desde el fondo de los tiempos. Ese poema que, como el hombre, es ese ser que respira, que nace, vive y muere en el olvido, pero jamás por su culpa. Y ello lo hace aún más bello, fruto mortal. Con los años, ya termino.
Con los años he ido comprendiendo con creciente claridad que el abismo ante el que me sitúa el mundo, la vida, ha de ser el mismo que trato de expresar en mi poema, y que mi poema ha de situar al que lo lee ante ese abismo, sabiendo que para mí la poesía o es abismal o no es nada, y que el poema, como dice Derrida, es el poema y su riesgo, porque todo poema corre el riesgo de no ser nada, y no sería nada sin ese riesgo. Y explicando que todo esto lo he ido comprendiendo tras muchísimos años de luchar en silencio con el poema a brazo partido, no como fruto de ninguna estrategia para lograr esto o lo otro, sino respirando el poema y lo que salga, que es todo lo contrario, pues si no es natural tampoco es nada, y de que también con el tiempo me ha ido entrando extraña impresión de que lo que escribía o lo escribía yo o no lo escribía nadie, lo cual puede ser solo candor o tener algo de razón. Ya le dije a Antonio en una de mis primeras cartas cómo había quedado huérfano de verdad, de abismo, de hondura existencial, al írsenos Blas de Otero. Hasta que llegó Antonio Gamoneda, el tono, el temblor, el sabor, el aroma del dolor perfeccionado, inevitable, sin salvación alguna. La suma de hallazgos en estado de gracia, hechos carne, de blues castellano, la revolución, la poesía líquida, como la movilidad de sus partículas, de sus moléculas, de sus palabras, en el libro del frío. Y apuesto a esperar que te llame el tiempo, sin esperanza alguna. Estaba claro, estábamos en la misma batalla, cada cual por su lado, como puede, y éramos hermanos por ello y por todo lo demás. En un mundo sin lógica, todo es lógico, de repente, hasta el poema. Hasta el poema, al nacer de la vida, que al nacer de la vida rebasa a la vida, aunque muera con ella, desde el primer instante del mundo hasta el último instante del mundo, como ha de ser. Como ha sido Antonio Gamoneda en su cuerpo y en su palabra, en su vida. Lo dicen sus palabras. Oigámoslas un momento. Queda un placer. Ardemos en palabras incomprensibles. Hallé mercurio en las pupilas, lágrimas en las maderas, luz en las paredes de los agonizantes. Cierro los ojos y arden los límites. Estaba ciego en la lucidez, pero tú has hecho girar la locura. Todo es visión, todo está libre de sentido. Así fue nuestra edad. Atravesábamos las creencias. Todo se explica en la imposibilidad. Vamos de lo visible a lo invisible. En este error descansa nuestro corazón. La mirada de mi vejez viene de países a los que no iré nunca. Así enloquezco en la verdad. Y sin embargo, sé que algo más grande y más real que yo hay en mí. Fruto de desaparición, arde su exceso de realidad entre tus manos. Y sabes que es real lo que no existe. Tras semejantes palabras y nuestro encuentro en la vida, en la infinita hermandad, ¿qué hacer? Asomado a aquella remota geografía sin nombre, el corazón, en los anocheceres sin respuesta, presencio tu inacabable, tu inaprensible actividad, allí donde las sombras. Y ahora estableceremos un turno de preguntas si alguien quiere... Porque no dejamos, perdón, no estoy llevando a la voluntaria a Salvador, ni mucho menos a la organización, pero, dado que, bueno, convenimos más o menos todos en que la poesía no se debe explicar, aunque intentemos aproximaciones, porque la poesía no puede explicarse más que por sí misma. El turno, el diálogo previsto, no era solo de Carlos mío. Yo creo que, como suele hacerse, que se ha abierto a todo y que ahora Carlos nos explique su poesía
leyendo poemas. ¿Nos parece bien? Bueno, pues entonces vamos. Voy a empezar por un poema que voy a hacer una breve alusión al asunto porque es un poco particular. Empiezo por un poema que escribí hace más o menos 35 años. Empiezo por un poema que escribí más o menos hace 35 años, pero que solo hace unos años me he dado cuenta de que justo en el último verso, quizás solo en una línea, se encuentra un poco el secreto de toda mi obra. Entonces, eso en el momento no me di cuenta, pero eso está ahí, vamos. Discurso del buceador. Medita el buceador, recuerda aquel naufragio, aquel descenso poderoso que descendía de una altitud profunda, aquellas gárgolas que vomitaban tiempo, aquella ternura que demostraron en Italia, tantos amigos y verdades, tanta mecánica rodando al fondo de unos ojos que no consiguieron ser de nadie desde la juventud, aquel lento pavor hecho de triunfos entre los gestos asustados. El buceador vacila, recuerda aquella máscara, el técnico hundimiento, la gravedad, robándonos de otros espejos a espejos diferentes, repeticiones acuosas, ámbitos ciegos apenas visitados, cuando pasaba un loco sin nadie entre las alas, nadando eternamente. El acceso solitario a una sola verdad allí abajo, un eco de papel y de disfraces, señalado por fugitivos seres iluminados por las sombras, de un solo caballo de silencio deshecho en el obstáculo, unas algas distintas, un oxígeno inútil que nos abandonó desde el pasado, fondos del hielo perdiéndose, medusas que vuelan a otras eternas senilidades. Llegar a ese destino, a esa revelación que nos espera abajo, subir más tarde a explicar el secreto de las antiguas ciudades de la noche, salvar acaso tanta desviación, tanto cansancio desde la cima de un cielo enajenado, la inutilidad de tanto pez maravilloso, fugaz en toda el agua. Llega al fondo de la parábola prohibida, observa la nada lentamente, mide la libertad, recuerda aquel olvido, aquel fracaso de 10.000 metros de océano. Comprueba que está solo, comprende que es inútil volver a parte alguna. Comienza su discurso. Poesía aplicada, poesía sin palabras. Poesía aplicada, poesía sin palabras. Poesía aplicada es al filo de la tarde, el temblor del corazón anocheciendo, la distancia introduciéndose entre los seres, los ojos abrasados por la mañana, la incertidumbre del mecanismo fundamental, el sol de los perdidos, el que quieran estar contigo alguna noche, la canción del recuerdo de la infancia, por los cauces secretos de las sombras, bajo los árboles destruidos. Poesía aplicada son tus ojos encendidos en el hielo de las casas de la noche, los pájaros pidiendo auxilio por los aires, la geometría de las inútiles palabras, detrás de los años malgastados que te saltan las lágrimas, en el guiñol marino de nuestras antiguas invenciones, las invencibles aguas arrasando el paisaje, el misterio unitario lavando nuestras sienes, nuestras manos vacías de repente, no se sabe por qué. Poesía aplicada es la mirada del hombre humilde llamando a la razón perdida, al juego mágico, al largo afán en la nueva mañana inexplicable, a esa música enorme que nos mata. No te interrumpa.
aplaudimos al final, si hay que aplaudir, ¿no? Pero sí, porque si no es un pequeño lío. Fueron soltando de forma laboriosa. Fueron soltando de forma laboriosa los complicados lazos de seda sonrosados, los recargados perfumes de las noches de Arabia, los últimos rasgos bonancibles de la infancia, las huellas de trabajo, aquella disposición de los muñecos. Cayó la melena sobre un rostro meritorio. Omitieron el órgano infinito y genital. Asentaron los vestigios de las noches perdidas, los sueños imposibles, la supurada eternidad sobre los blancos lienzos. Maquillaron aquella serenidad, aquel objeto lívido, aquel triunfo en la boca, aquella inexplicable juventud. Apareció completo ante nosotros el bloque de cadáver sobre la gasa, totalmente desnudo. Nadie supo qué hacer entonces, salvo seguir aquel trabajo inacabable. Canta el ruiseñor su canto injusto. Canta el ruiseñor bajo un cielo perfecto, bajo un sol ordenado. No se puede acallar su canto injusto. Mas, ¿qué podría sobrevivirnos si no es parte de nuestras viejas fierezas? Nadie ha reconocido aún en el viento encarcelado del Gran Cañón los ecos, las últimas protestas deformadas, los últimos lamentos de los dinosaurios en trance de extinción, habiendo como había derechos para impedir aquel exilio involuntario, sentimientos, razones demostradas. Solo el hombre fue capaz de ignorar lógicamente, de errar sabiendo, de decretar divinidades, de conceder créditos al infinito, de eternizar instantes de forma autorizada. Canta el ruiseñor en la rama precisa su canto injusto. Nos oirá de este modo el silencio de los hombres necesarios. Las piedras y los dueños. Huye el sol por los muros. La sombra de una mano cruza efímera el aire, resbala sobre un arma. Las piedras y los dueños duermen, y las horas, y arriba los vilanos vigilan en el cielo. ¿Qué quebrantar el sol? ¿Qué quebrantar a la mano imprevisible? El aire, las piedras y los dueños, las horas, los vilanos, y los labios al pronunciar tu nombre, y el rumor de la fuente invadiendo los cuerpos hechos luz, los jardines del deseo penetrando las sombras de la tarde. Cuando entra la guerra y nos ama y nos fecunda como otro canto que no perteneciera sino al viento, no se quebranta nada, no se huye, no se hiende pecho alguno con la daga que encontramos en la mano, sin motivo. Todo es uno. Y no hay víctima, verdugo, poeta ni monarca en aquel juego que nos funde en un objeto común que ni es nada concreto, ni posee rostro, ni transgrede ley, frontera ni principio que nadie construyó. Tan solo la belleza de la arena sobre tu vientre, por un instante, las horas en tus ojos que no quieren ser vencidos más que por mí, correr por otra orilla que aquella en la que pueda darte alcance. Y luego descansar, besar esa tragedia, tratar de despertar de otro sueño más justo que el crimen o el amor. Bravo. Leones, abismos, edificios. A partir de este día he decidido que no se me ocurra idea alguna, sino leones, abismos, edificios. Si se observan desde esta fecha ideas por mí firmadas, sabed que son leones disfrazados, abismos disfrazados, edificios disfrazados de ideas que por mí discurren hacia cualquier lugar al mismo tiempo. Así, ya no pensaré cosas infinitas que nos salven, solo seré cosas comunes y reales en peligro.
pues yo mismo soy un edificio disfrazado de idea, de palabra, que discurre por otros edificios exteriores. Ya no puedo permitirme la paz. Del resplandor en las columnas. Que un rostro resbale en los cristales, entre las manos, es algo involuntario que cae, como las horas que dijiste, ligero otoño, lluvia atardecida en tu frente, por un nombre, pues todo se hace tiempo en el avance de tu voz, la gravedad, el riesgo, el trigo. Amaneces. Un resplandor en las columnas, un rostro ardido vuelve, silencia todo. Y cuando dentro de unos años, y ya no esté yo aquí, te acerques a la orilla y observes esa mar tranquila, sabrás que es mi tristeza. Y cuando esa mar hirviente, sabrás que es mi tristeza que sigue en tu mirada, la grave certidumbre. Una tarde descenderemos de la luz. Una tarde descenderemos de la luz, con banales pretextos. Haremos de nuestras enfermedades hábitos de vida, ámbitos de triunfo, zonas de trabajo, y nuestros gestos se irán oscureciendo. Ni los seres amados nos reconocerán. Por última vez. Sé que hoy me he levantado por última vez. Sé que me he visto con lentitud y precisión por última vez. Sé que me expreso por última vez con corrección ante los demás. Que miro con los ojos velados por algo indefinido a los seres y cosas familiares y a ese horizonte por última vez con algo de entereza. Y sé que el saberlo es un hecho singular, pero nada más. Otro año de desapariciones y cosechas. Recientemente he conseguido al fin con una destacada claridad no recordar el nombre de las calles, de los rostros, de ciudades enteras, de siglos enteros por venir. Millones de huellas de pisadas intactas, inalcanzables, río arriba, entre la mar y el cielo. He aprendido la noche, solo, como un animal herido en la montaña, lamiéndose la muerte bajo la lluvia. Los geranios. Me temo que me engaña el hombre. He cogido su cuerpo, lo he cortado en pedazos con el hacha y el cuchillo de cocina, el tronco, las piernas, la cabeza, un extremo de un ala que crecía extrañamente, el abdomen. He metido los trozos en 6 sacos de plástico para el camión de la basura. He tirado los nombres, los gritos, muy picados, repartidos en los tiestos de geranios del balcón. He lavado la sangre, las palabras. Me temo que el hombre me engañaba. Espero que no crezca más su historia. Ahora tendré que pasar a otros asuntos más concretos. No obstante, vigilaré las plantas. No vaya a crecer de nuevo todo aquello, a solas por las noches, como una pesadilla. Corta la luz, ya basta, de esa supuración de la nada, de esa iniciación del polvo en los quicios. Las reverberaciones del ser dieron seña suficiente, y de la verdad de las larvas, de las leyes de lo secreto, de lo injusto, de lo íntimo, de lo excesivo,
de aquel cruce de historias de lo mínimo que llegaron a ser, a procrear en nuestra carne, en nuestra propia carne, como las huevas de las moscas carnívoras, en nuestra ulceración, en nuestra herida, la crueldad cóncava de los parajes hecha silencio, sueño, criaturas de tarima y su estrategia. Todos los muertos habrán tenido un nombre, todos los vivos, por un momento, habrán tenido un nombre en vano. Y en aquella ceremonia desconocida, todos habremos representado un papel desconocido. Algunos habrán creído en él. Corta la luz, ya basta. Hoy tengo ganas de dormir toda la noche, toda la tierra sin descanso, de una vez y para siempre. Fracaso. Salto, pruebo a ser mi libro disparatado, las páginas de la piedra detrás de mí al amparo de los bosques. Lluevo y no consigo ser la lluvia. Vivo y no consigo ser la vida. Muero y no consigo ser la muerte. Existir al filo de la piedra como la noche, como la forma de los cuerpos, de la muerte, como el secreto de la luz. Existir y no ser nada de esto. Nada. La trenza. Aún estoy vivo, lo sé, pues me persigue la ley y la justicia y el orden de los átomos. 1817, 1908, cualquier día. Yo estaba muerto entonces, mas ando ya recuperándome a borbotones por las lindes de los ríos tercamente, sin que nadie me ordenara cosa alguna. No hace falta. He aprendido a estar muerto a cada lado, desde el fondo de la vida, desde el fondo de la piedra y de los árboles. Ahora trenzo los cabellos de los muertos, ya de noche al fin, con obstinada habilidad, con oficio, sin prisa, bajo tierra. Ahora monto los caballos de los muertos como un objeto propio, con propiedad, como diría alguien, con estilo. 1817, 1908. Me estoy recuperando totalmente, como dicen los cantantes, los médicos, los amigos. Por las tardes salgo un poco a distraerme de tanta eternidad, cual es la nuestra. Me dirán, Carlos, y yo saldré ligero de la tierra, limpiándome la ropa, un despeinado, moviendo el rabo solícito, como un perro de raza, a ver qué se me ordena, a ver qué se le ofrece a un semejante, a que me arrojen el palo a la distancia, y yo, gentil, ligero, lo traiga entre los dientes. Solo así, perramente, uno es un hombre de provecho, decimal, enamorado, calvo, con rizos, como ordenan las sagradas escrituras. Me estoy enamorando, lo sé, me estoy enamorando por momentos, por las noches, de todos y de todo, muerto a rabiar de vida, calvo y feliz, lo sé, de trenza, de piedra, de luna, de sollozos. Emplear toda la inteligencia en no aprovecharme del mundo tal cual es, para no morir de un ataque de esperanza. Como ser viento en un producto. Suicida, vivo, contempla entero el leve secreto de tus manos generales al atardecer. Rodea los últimos árboles frondosos de los parques de la lluvia, antes de yacer intacto detrás de cada paso de mañana, bajo el sol, la medida, la discreta, la comprobada parcela de inmensidad en tu mirada. Cómo ser feliz en 15 días, para 3 días, un solo minuto de felicidad intempestiva, antes de ser aquella desfiguración de las figuras sólidas, oscuro y germinar en luz de nada. Cómo ser viento en un producto a la escala de las flores, cómo ser decididamente negro en la pared encalada, vendado y negro por los ojos, delante del piquete de ejecución. Cómo ser decreciente en la medida de las balas, a la hora exacta de las cosas.
ahora que llega la vida hasta nosotros como un insulto. He roto la hucha de barro. A las 6 no había nada, nadie dentro. Ahora, tranquilo, sé que puedo dormir al fin para siempre en el terreno de al lado, debajo de la nieve. Han tirado el cobertizo y hablan de la cosecha. Mañana parirá Belcha algún ternero, algún niño con 2 cabezas. El mundo seguirá en orden. Contarán voces en hemiciclos electrónicamente. Al atardecer, vivos y muertos jugarán a lo mismo hacia las 7:15 en punto de la vida. Barrio periférico, al ocaso. Ligero, tonelada de almas, vertedero de cumbres, bajo un azul oscuro de gritos telefónicos, cables, golondrinas, muerta sólida. Mira, esto es un grito en un pedazo de papel de estraza. De esta suciedad pido, reclamo mi parte inevitable del ser. De aquella necesidad urgente haremos, naceremos, todo el error de lo vivido, de lo muerto. Caja de armas en ley, en frío, puesto a rodar en la pendiente, un cuerpo sólido cae, física, matemática, humanamente entero, a la letrina dorada, perfecta como un lazo soltado en desenlace. De este pedazo de infinito haré lo más pequeño, de este pedazo de eternidad lo más breve, de este fragmento de minimidad lo más indeclinable de tu voz. En esta barriada de casas ilimitada que no existe en mapa, en país alguno. Y seguiré aquella traza sin fin. La sangre, la herida de lo inacabado. Los cormoranes. Esta noche todas las historias fueron la historia más antigua, la historia del futuro. Ahora se eleva el sol una vez más. Todo se hunde alrededor y mis ojos están secos. Ahora que todo rueda en torno a mí según leyes implacables, mi corazón está seco, vacío y seco, y yo estoy vivo. Veo a lo lejos, por última vez, lentos, altos cormoranes desasistidos sobrevolar la tarde. Recuerdo la extraña historia del reino extraño, según la cual los cormoranes van a ser suprimidos en nombre de la libertad, por ser lo que son. Asisto a la belleza inalterable del diamante en tu mano y a sus facetas insondables, y a su dureza, bajo la luz que declina, y a tu rostro, que se refleja en el diamante por un instante y desaparece. Ahora voy a dar lectura a unos poemas de La Casa del Olvido, que es el libro que hicimos juntos Eduardo Chillida y yo. Cuerpo del aire. Goznes del corazón girando las compuertas de la piedra de la noche. Dice la mano de la luz en la piedra vencida. Latidos, voces, espacio, pliegue del tiempo oscuro, en el tejido de la nada, onda sin rumbo, tiempo, respiración del espacio hecho vida en tu pecho. Dirá la madrugada en los caminos. Límite, materia oscura, danza, forma de la materia de tu rostro, forma de la ley que te sostuvo en vilo bajo las nubes otoñales, como tu gesto en la tormenta, creado, descreado, azares consistidos tu mirada, laberinto, países del aire que respiras, ahogo, formas amadas, campos de formas que cruzaste en sombras,
desunirse de los cuerpos del camino, una forma del camino. Caos, ordenación del caos, arquitectura del silencio. Línea infinita de tus manos en las playas del tiempo, mares del tiempo en la mirada, oleaje del silencio al horizonte, mar del espacio, bajo la lluvia ilimitada del regreso. Con el aire cortado el hierro, la piedra de tu sueño, el sueño de la piedra al filo de la noche y el suspiro, la forma de tu idea inseparable, el orden, la música del orden. Con el aire cortado tu mirada en la forma del misterio hecha reposo, línea del horizonte clareando, el dorso de la muerte. De los rumores lleno partirás, desconocido de la lluvia, humano, perdonado, como la hierba al viento de las cumbres, silencio perdonado de los ríos, en la mirada larga, irreparable. Ser hombre es ser hombre contigo, piedra, bosque contigo, forma vacía, sagrada del templo de las formas, la forma de las aguas del cielo en el abrazo, recogimiento de la tierra que anochece en el fondo de los cuerpos. Del viento invertebrado, hojas serás lo último, canto del ave en vilo, profanada, coronación del agua en vuelo al horizonte, lluvia, regreso, olvido de tu rostro, decir la noche entera de la piedra, leve, dormida en nuestros brazos, peso, memoria de lo desconocido. Ser en las antesalas de la luz, los contrafuertes del ser, el ciego corazón y su forma perfecta, el hierro, la piedra del asombro detenido al alba, la aventura, arte del corazón, teorema, en la materia alzada hecha pensares, latires de enramada, enlaza, engarza al horizonte con los ríos. Sueños de hierro abiertos frente a la mar alzada, agonizando, diciéndonos la noche, la galerna, las gaviotas, la sal entre los labios, los nombres perdidos en el viento, temblor del aire. Cuerpo del aire preso en el velamen, cuerpo del mar herido serás, y el andariego, y su fatiga, y la nieve del camino que soñaste, y el silencio, y la huella que se borra al horizonte, y el abrazo, y el canto del mirlo en la enramada, y el nombre que le pones al camino, y se disgrega. Orar la luz en silencio, bajo la lluvia de los cuerpos, todo lo que dejaste anclado a la puerta de la casa abandonada, misterio tiempo hecho forma, forma del tiempo entre la tierra y el aire, salmo, bosque del mar en marcha hacia otro rostro. La casa de los 9 arcos. De la casa del aire vivirás la casa de la tierra, su milagro, su desfiguración, la fiebre de todo hacia la nada en armas y el oleaje de los tuyos, de los míos, en silencio. Te ganarás, te perderás por sus estancias solitarias, infinitas, en tinieblas. Verás, al fondo, traspondrás los 9 arcos del aire, hasta tu casa una mañana. El arco de piedra del umbral, el arco de las aguas de los días, el arco de la música del viento en los pinares, el arco dorado de tu sueño, el arco de la noche del suspiro, el arco de la luz de la mañana alzando el vuelo, el arco de cristal del corazón, el arco del silencio de tu voz, diciendo el hombre, el arco de seda del adiós, el arco de tierra del reposo. Antes de irte, con esos arcos, levantarás un monumento humilde ante tu casa, en los zarzales, la casa del olvido.
ahora voy a dar lectura a unos poemas de La piedra acontecida, y es a Jorge Oteiza. Y acaba. Recoge la sombra. Recoge la sombra la baraja y me enseña un hermoso grito entre los árboles, dice la mujer desconocida. Agita el abanico y surgen caras de colores de otros tiempos, dice la mujer desconocida. Agita los abalorios y el azufre y surgen caras de tierra y fuego de otros seres, exclama la mujer desconocida bajo el agua. Agita los sonidos y dice el silencio de los hombres. La mujer desconocida, plata y centeno de tu vientre, ríos de leche materna hacia la desolación. Agita las frentes y dice naciones y fe, cadáveres de luz y lanzas sagradas en las esplanadas lunares. Baile último del macho cabrío bajo los fantasmales hechizos. Agita las aguas y sales tú de mis ojos sin fin. Agita la oscuridad y verás mi nombre en la tierra sin nombre, dice él. Dirás Guernica y serás todo el hombre, toda la mujer definitivamente, dicen el hombre y la mujer desconocidos, hechos calles vacías al viento, bajo las 7 lunas. Recoge la baraja el hombre desconocido y cierra la vitrina, pues hoy es tarde a todas horas, en cada lugar. Recoge la sombra y regresan ambos en una canción. 80 vidas más. Mira cómo este año has cumplido 80 vidas y nadie sabe cómo ha sido. Subido a la cima de tu mano y 80 vidas más. Subido al río de la noche de tus dedos, macras, formas, desocupación de la materia en forma viva, en carne viva. Todo el futuro de la vida, de la muerte, dodecaedros al levantar el día, al levantar la noche del fondo de la noche, la mirada. Descansa, descansa, Jorge, no empieces a empezar todo de nuevo. Descansa un poco. Pero no sabes, pero no puedes descansar, ya vuelves a andar todos tus pasos otra vez. Voces, palabras, formas sin fin. La guerra sigue viva en la materia, la paz sigue viva, la muerte sigue viva, como si fuera el cielo, el dolor, la fiebre, en el fondo de nosotros. Mira, Jorge, este año han vuelto a arreglar las ventanas, ahí fuera, las cosechas, el cielo, el subsuelo. Es largo esto. Han vuelto a arreglar el amanecer, la noche eterna, ahora que ni la eternidad es ya lo que era. Vuelven a arreglar las heridas, las miradas que no cicatrizan. Es largo esto. Jorge, materia que no cabe en la materia, todo termina y empieza en ti, como la brisa de la noche prendida en el espino. Y te dice la hierba, y nos dice la hierba, la canción del silencio, aquí donde el significado es solo el significado de no tenerlo. Materia en la materia de la materia. Tragedia de tener que comprender lo que no se puede comprender, lo que no se debe comprender. Mira cómo llevamos una guerra de retraso, una guerra de adelanto, canta el silencio en el fondo de la piedra. 80 vidas más y aún más que nadie cuenta, dice la lluvia, el viento, la tormenta en Jorge, en el fondo de la piedra acontecida. Formas minerales del vacío, la palabra por dentro. La piedra despierta, amanecida, variaciones con repetición. Jorge Oteiza, ¿qué haces tú aquí, dentro del hombre? ¿Qué hace el hombre en ti? ¿Qué significa esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se para esto? Pues qué tándem, ¿hasta cuándo? ¿Qué hacer cuando Oteiza no cabe en Oteiza, como la lágrima en la mar? Jorge regresa en silencio. Está en cada flor del bosque, en cada caída, en cada incendio.
cada soberano abrazo, en la palabra del río de la noche. Amanece sin fin. Y ahora un poco de esto. Casa de las voces perdidas. Lenta explosión del árbol en tus ojos. Palabras, leves palabras, robadas al viento. Jaulas para pájaros libres, jaulas para vientos libres, dice la noche en tu pecho. No habrá barrotes, ni celdas, ni muros, ni prisiones para tu sueño. Y un día de repente lo verás. Solo serás un hombre preso si el corazón te cabe en algún sitio. Aleja, distancia tu mirada para verlo todo, pero no dejes que se enfríe por ello. Entre cables, polipastos y formones reposa el roble interrumpido. Paso discreto de tus pasos por la sombra, paso callado de la sombra por tus pasos, justo antes del regreso. De la leve inclinación de los cuerpos, haces el gesto imperceptible, indescriptible con la mano, que nadie ha de retener en la memoria. Sale de tus manos todo el silencio del mundo. Celebración de una gota de lluvia, celebración de una gota infinita de lluvia, celebración de una palabra infinita de lluvia en el significado, en el objeto del significado. Poema. Casa de las voces perdidas. Escucha, escucha su temblor. La poesía no es más que el sueño de la materia. Sala de máquinas. Hoy, al despertar, he visto que me ha desaparecido el brazo izquierdo. Ayer, tras un pedazo de tiempo, mi mejor amigo. El otro día, detrás de un malentendido en forma de biombo, desapareció mi gran amor. La semana pasada, de mi mano, mi última creencia. El otro lunes por la tarde, entre dos palabras, mi única verdad. Apenas incorporado de la siesta, entre dos verdades, desaparición de mi última palabra. Ya sin nombre, insuficiencia coronaria al parecer, pérdida del aire entre los labios. Ayer he preguntado por mi cuerpo, por mi alma. No figuran en la lista de objetos perdidos. Hoy he amanecido técnica, respetuosamente muerto. Todas las partes perdidas últimamente han hallado acomodo en esta gran sustancia familiar que nos compone. Al inspeccionar mi nuevo reino, he visto a un muerto fabricando un muerto, en silencio, con sus propias manos. He visto la tierra fabricando un muerto a lo lejos. He visto un muerto fabricando la tierra para el largo proceso productivo. He visto un muerto fabricando el silencio con herramientas imperceptibles, con gestos imperceptibles. He visto que los muertos están todos conectados entre sí, encendidos, trabajando sin descanso, sin tregua, para siempre, como en una sorda, oscura y limitada sala de máquinas en marcha, bajo la tierra que amanece sin remedio. Tras pedir permiso a mi inmediato superior, he cerrado los ojos para siempre, para ejercer mejor mi nueva, mi infinita tarea. Y finalmente el último poema. Cántico. Volaré, pintaré pájaros ciegos bajo el cielo, sobre la tierra. Construiré vuelos sobre la tierra ardida. ¿Acaso viví un tiempo, o puede que no? Y no fue, y no vino, no volvió de la vida, no volvió de la muerte. No fue nombrado el día de tu incorporación a la sombra, al silencio, como la palabra bajo la mansa lluvia sobre tu rostro. Sombra vacía del camino, milagro, viejo dolor inexplicable, inalcanzable, llanuras, cimas, valles, cuerpo sin nombre, feroz familia de la tierra sin salvación, sin dinastía, sin sueño, sin compasión, sin trabajo. Clausuró el cielo las minas de diamantes, la noche mineral, historia de la sangre, mineral antiguo, las fábricas del fuego, el aceite de los nombres en las lámparas, ardiendo en los linajes perdidos, en las duermevelas, las sombras temblorosas en los techos, siluetas, guadañas oxidadas bajo la luna roja, formas, cuerpos indescifrables. Ceniza, piedra,
corazón de la piedra, travesía de la piedra en tu mirada, ojos, cántico, páginas derramadas del bosque, dolor del mundo, al viento, dice la noche, el río. Conducir la materia, sueñas, dices, al caer las sombras, solo frente a la vida erguida del árbol de tu pecho. Sueño de tierra, soledad del espejo. La materia conduce la materia de tu mano al conducirla. Cántico, cántico ciego, eterno, mudo, oscuro, rodando entre tus manos, moléculas de tiempo, de espacio, por tus ojos, fruto mortal. Vida, pasión de la materia, canto del aire, de la tierra, en el silencio de tu mano, canto del mundo. Tiempo y camino, olvido de la sangre por las venas. Cántico, a canto ciego, desnudo, el corazón bajo la lluvia. Salgo del mundo y sigo, dice la tierra. Salgo del mundo y sigo, dice el olvido. Silencio, viejo canto del mundo. Gracias. Si queréis, pues, en fin, es que se ha hecho muy tarde. Yo lo siento, de verdad. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el poeta? Yo tengo, sí, pero también soy consciente de una cosa. Ha habido circunstancias que nos han obligado a empezar un poco tarde, sí, y quizá sí, los relojes en este momento estén mandando. Pero aunque sea a título simbólico, naturalmente no me atribuyo a mí solo el ejercicio y el manejo de los símbolos. Ahí estáis. Pero para que no quede en vacío, o por lo menos para romper el habitual silencio inmediato, yo le preguntaría a Carlos, nos dio noticia de cómo, de una manera semejante a muchos poetas en su adolescencia, empezó a escribir en cuadernos. Muy bien. Pero me dijo algo que es lo que realmente tira de mí en este momento. Atraído, llevado, conducido o urgido por un imperativo, no nos dijo la naturaleza de ese imperativo. Hombre, a los 12, 13 años es difícil saber la naturaleza, y yo sinceramente creo que tampoco sigo sin saberlo del todo. Es decir, que forma parte del terreno de lo confuso, ¿no? De la misma manera que nunca conoces del todo el mundo, ni te conoces del todo a ti. Entonces, hay estos terrenos que llamo el entre dos, o, en fin, o áreas de duda o de confusión, ¿no? Pero, hombre, lo que sí es cierto es que era evidentemente un imperativo categórico, porque a mí nada me justificaba para empezar en la primera adolescencia, no en la más avanzada, pues empezar a hacer semejantes cosas, ¿no? Pero que ya, yo no sé, hombre, entonces no tenía tan clara esa idea, pero yo ahora sí la tengo clara. Es decir, que yo la concibo, la poesía, bueno, le llamo un orden extranjero, ¿no? A la poesía o al poema, pero a mí ahora me parece clara que es quizás la forma más notable es una forma evidente de contrapoder, y eso ahora sí lo tengo claro, y por ello están tratando actualmente de matar el pensamiento en nosotros con distintos pretextos, que si la crisis y tal, pero esto viene de mucho más lejos, y además viene de la gratuidad de quien está inalcanzable para nosotros y hace lo que quiere en el mundo. Es
decir, que esto no es un mal bote del balón, la crisis ha sido una crisis decretada por los 4 que mandan en el mundo y después con todas las categorías inferiores de sus empleados, y que, entre los cuales están los jefes de Estado, por supuesto. Entonces, bueno, esto es un vasto programa, no puede ser todos estos efectos que estamos observando que sean un mal bote del balón, o que haya habido un trader que se ha hecho una locura con su aparato y su ordenador, y que ahora lo excusan diciendo que han empleado algoritmos, y claro, como funcionan a millonésimas de segundo y tal, que eso es hombre, un trader es un empleado de una banca y obedece a la dirección, y el director de la banca obedece al jefe de Estado, y el jefe de Estado pues no obedece a Dios, porque todavía no ha sabido crearse aquella tarde. Entonces, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Estamos perdidos, pero por lo menos tenemos que ser lo más lúcidos posible y lo más consecuentes, claro. Entonces, incluso, por eso se habla no gratuitamente del riesgo del poema. Es decir, que no es por hablar, no es una frase política, pero no puede dejar de serla tampoco. Entonces, es que es un todo. Y cuando el mundo es tan desastroso, pues por lo menos tendremos que decir eso y no estar muy contentos. Y yo siempre decía que la idea de la felicidad para mí era una idea de segunda división. Es decir, que lo siento, pero me parecía esa pequeña noción individual de decir, bueno, pero yo ahora estoy a gusto y no sé qué, tal y cual. Pero yo en mi cuerpo dice, bueno, y al de al lado que le pase el sabrá, que le aplaste el camión, ¿no? O sea que, pero eso, vamos, a mí me parecía algo irrisorio, y siempre me lo ha parecido, y quizás sea un bicho raro que se lo va a hacer, pero no voy a decir lo contrario de lo que pienso. Yo solo puedo dar, y por respeto a todos, el testimonio mío y de lo que pienso, no de lo que no pienso. Pero eso, indudablemente, eso es así, y eso es así. Sí, bueno, yo más que una pregunta, me ha dado la sensación de que hay por lo leído, yo no conozco mucho, pero por lo leído, que hay un cierto desencanto. Las palabras también son un límite, porque las palabras definen realidades y materializan. Y me ha dado la sensación de un viajero en un universo, ¿no? En un universo que no conocemos todavía, pero está que tenemos aquí. Bueno, de las palabras límite. La vida no puede ser otra cosa que lo que se pueda llamar legalmente un viaje. Es un viaje a no se sabe dónde, pero en fin, no tengo buenas nociones de a dónde vamos, ¿no? Yo creo que no vamos a ningún lugar, pero bueno, más o menos tenemos también una idea. Unos piensan que se va a un lugar maravilloso, sobre todo si ha sido bueno, y entonces, claro, si ha sido malo, te vas a un sitio malísimo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le vas a hacer? Yo no creo en esas cosas, y creo que son simplemente pretextos para esas personas que mandan las religiones, para sencillamente controlar a las masas. Porque claro, sin controlar las masas, esto sería acaso aún peor, pues no lo sé. Pero vamos, yo esa dimensión, pero de cualquier manera, bueno, pues yo no estoy desencantado. Yo no estoy desencantado, estoy muy desencantado. No, por si acaso, no nos entendamos mal. Estoy muy desencantado. Ahora yo pregunto, ¿hay alguien que puede no desencantarse de este mundo? No, cara a cara, se lo digo a todo el mundo. ¿Hay alguien que no está desencantado de este mundo? Pero aparentemente vivimos, estamos todos felices, bueno, eso parece ser, ¿no? Exactamente. Claro. Claro. Pues entonces, si es algo tan sencillo, que evidentemente están ganando la Tercera Guerra Mundial antes de declararla, están consiguiendo extraer el pensamiento, todo juicio crítico nuestro, y entonces están todos contentísimos. Esto ya lo dijo Huxley hace bastantes décadas, ¿no? Con el mundo feliz. Entonces, bueno, si la solución es esa, pues ya está. Tenemos otra pregunta, Sí. Silvia. Vale, yo quería agradecer que haya venido, que haya dado esta charla y a moderar también. Y quería hacerle una pregunta. Bueno, yo que no lo sepa, le conozco desde lejos, desde la distancia, por una relación indirecta,
Y le quería preguntar, aunque no es referente a sí mismo, pero sí es referente a la relación con Salvador Membro. ¿Qué tipo de opinión tiene de su poesía y qué consejo le daría sobre lo que ha llegado usted a un punto en el que yo creo que ya puede pues ofrecer su punto de vista? Evidentemente mi relación es muy reciente, entonces todavía, y él mismo, claro, su obra está por publicar. Entonces, bueno, pues conozco algunas cosas que me han bastado para hacerme una idea de él, porque lo que hace no es nada normal. Entonces, eso me basta. Es decir, tengo la suficiente idea de las cuestiones de la palabra y veo que, en fin, es algo especial. Es algo especial, es de una absoluta rigor, de una absoluta autenticidad. Esté equivocado o no, como nos puede pasar a todos. Todos podemos estar llenos de aciertos y de errores. Y nadie tiene derecho a pretender de mí que sea perfecto, ni yo de los demás. Salvo algunos que dicen que tenemos que ser muy buenos para ganarnos el cielo. Entonces esos son muy ambiciosos con nosotros. Tenemos que ser perfectos, o si no nos confiesan y nos castigan e incluso llegan a perdonarnos. Parece ser. Pero claro, ahí el que manda es el confesor. Ahí el que manda es el confesor. Siempre hay un confesor que se libra de todo. Ese está por encima de todo. Entonces, bueno, yo vuelvo a lo mismo. Ya sé que hay confesores que son los que salen bien parados y todos los demás muy mal, y que hay que perdonarlos. Porque tenemos, evidentemente, por lo visto, menos dignidad que el confesor. Esa es la cuestión. ¿Quién tiene más dignidad? ¿Quién está jugando a que unas minorías tienen más dignidad que todos los demás? ¿Quién contesta eso? ¿Por qué esa pregunta no se formula? ¿Por qué? ¿Por qué, como empezó, por ejemplo, Aznar aquí en España cuando vino, dijo que aquí la dignidad la tengo yo y los demás de rodillas, como en la guerra civil? ¿Por qué hay que perdonar 1 millón de muertos? ¿Por qué? Si nadie en este santo país, por llamarlo de alguna manera, nadie ha censurado, condenado el franquismo y ese 1 millón de muertos, porque 1 millón de muertos, evidentemente, como sabía todo el mundo ya desde el momento de la guerra, le pertenecía a Franco, no porque él hubiera matado el 1 millón de muertos, porque, hombre, la República tuvo que responder algo, o sea, ya solo faltaba eso, pero desgraciadamente no tenía ninguna posibilidad, porque no estaba ganando la guerra Franco, la estaba ganando Hitler y Mussolini, que, como se demostró, eran los más fuertes en el mundo y que en el primer embate barrieron toda Europa y solo les mató el luchar contra el invierno de Rusia, que con eso no pudo ni Napoleón, ni nadie, ni Hitler, ni nada. Contra eso no hay nada que hacer. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esta guerra la ganó Hitler y Mussolini. Y nada más. Pero de eso no se habla. Es decir, todo se ha perdonado, por lo visto, en una sagrada transición en la que todo fue un arrodillamiento de los que habían perdido la guerra. Pero de esto nadie dice nada, nadie se arriesga nada, nadie dice cosas que inmediatamente uno queda fichado en esta democracia. ¿Qué es? ¿Qué es una democracia? ¿Qué es una democracia? Una democracia de verdad. Pues eso, podríamos estar hablando toda la noche. Que yo creo que ya he dicho bastante y ya me he arriesgado bastante. Muchísimas gracias a todos, creo que ha sido una inmensa fortuna tener